Tasas de cambio y el problema de la pendiente instantánea. Una tasa de cambio es un parámetro relativo que se obtiene al calcular el cociente entre dos cambios. Cuando estos cambios son el resultado de restas aritméticas simples, es decir, diferencias finitas, denominamos a esta tasa de cambio como promedio. En contraste, si la tasa de cambio es el cociente de dos diferenciales de cálculo, es decir, el resultado de restas infinitesimales, entonces se denomina tasa de cambio instantánea y no se marcará específicamente. Estas distinciones son fundamentales en el análisis de fenómenos dinámicos y son parte integral de la comprensión de la variación en distintos contextos. La importancia de comprender las tasas de cambio radica en su capacidad para capturar la dinámica de los fenómenos en diferentes contextos. Además de analizar parámetros físicos, las tasas de cambio son fundamentales en la modelización matemática y la formulación de leyes físicas. Permiten traducir cambios en el tiempo en conceptos cuantificables y proporcionan herramientas poderosas para describir y predecir el comportamiento de sistemas en evolución. En contabilidad y economía, las tasas de cambio desempeñan un papel crucial al proporcionar herramientas analíticas para comprender y evaluar la dinámica de los fenómenos financieros. Aquí se exploran algunas de las formas en que las tasas de cambio son importantes en estos campos. En contabilidad, las tasas de cambio son fundamentales para calcular ratios financieros que evalúan la liquidez y la eficiencia de una empresa. Por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar utiliza tasas de cambio para medir la eficacia en la gestión de créditos. Además, en economía y contabilidad de costos, las tasas de cambio son esenciales para analizar la rentabilidad de las inversiones. Calcular tasas de rendimiento y evaluar la eficacia de los recursos financieros requiere comprender cómo ciertos parámetros cambian en relación entre sí. En términos de inflación, especialmente cuando se aborda la inflación, las tasas de cambio son cruciales para ajustar los valores económicos y contables a lo largo del tiempo. Esto asegura que las comparaciones y mediciones sean significativas en contextos cambiantes. Además, en economía, especialmente en el mercado de divisas, las tasas de cambio son esenciales para entender la dinámica del mercado. Estas tasas influyen en la competitividad de las exportaciones, los costos de importación y tienen implicaciones directas en la balanza comercial de un país. Finalmente, en la gestión financiera y la planificación presupuestaria, las tasas de cambio son críticas. Ayudan a proyectar ingresos y costos en diferentes monedas y a evaluar el impacto de la fluctuación de los tipos de cambio en los resultados financieros. En resumen, en contabilidad y economía, las tasas de cambio son herramientas fundamentales que permiten a las empresas y economías entender, medir y tomar decisiones informadas sobre sus recursos financieros en un entorno dinámico y globalizado. Estas tasas son vitales para evaluar el rendimiento financiero, analizar riesgos y oportunidades, y realizar proyecciones estratégicas tanto a nivel empresarial como a nivel macroeconómico. Las tasas de cambio y la aplicación del cálculo en las ciencias sociales han adquirido una importancia creciente en el análisis de diversas dinámicas, desde la evolución de las poblaciones hasta las complejas interacciones entre clases sociales a lo largo del tiempo. Esta integración de herramientas matemáticas en las ciencias sociales ha contribuido a difuminar la antigua distinción entre ciencias duras y blandas, destacando la necesidad de adoptar enfoques más interdisciplinarios y cuantitativos. A continuación, se resaltan algunas áreas donde el cálculo y las tasas de cambio desempeñan un papel crucial en las ciencias sociales. A.
Dinámicas de población. El estudio de las tasas de cambio es esencial para comprender el crecimiento y la evolución de las poblaciones. Modelos matemáticos, a menudo basados en ecuaciones diferenciales, permiten prever tendencias demográficas, analizar la distribución de edades y anticipar posibles cambios en el tiempo. B. Flujo económico y clases sociales. En el ámbito de la economía y las ciencias sociales, el cálculo es utilizado para analizar el flujo económico a través del tiempo y entender las interacciones entre diferentes clases sociales. Las tasas de cambio económico y las derivadas parciales pueden emplearse para evaluar el impacto de políticas económicas, cambios en la distribución de la riqueza y otros fenómenos socioeconómicos. C. Modelado de comportamiento social. El cálculo se aplica en la creación de modelos que buscan representar el comportamiento social. Estos modelos pueden incorporar variables como la influencia social, la difusión de ideas y la adaptación colectiva, utilizando conceptos matemáticos para explorar patrones emergentes y cambios en la sociedad. D. Estudio de redes sociales. Las redes sociales, que representan las conexiones entre individuos o entidades, pueden analizarse mediante técnicas de cálculo para entender la estructura, la dinámica y la difusión de información dentro de estas redes. Las tasas de cambio son esenciales para modelar la velocidad con la que se propagan influencias y conexiones sociales. Anticipación de cambios sociales. La aplicación del cálculo permite anticipar cambios sociales y evaluar el impacto de eventos significativos en la estructura social. Esto es crucial para planificar políticas públicas, gestionar recursos y abordar desafíos emergentes. Las tasas de cambio son esenciales en la biología para modelar las interacciones depredador-presa. Ecologistas utilizan ecuaciones diferenciales para describir cómo cambian las poblaciones en el tiempo. La tasa de cambio de una población depredadora depende de la disponibilidad de presas, mientras que la tasa de cambio de una población de presas se relaciona con la eficacia de la depredación. Estos modelos dinámicos ayudan a entender la fluctuación de poblaciones en un ecosistema. En situaciones donde existe una interacción entre parásitos y sus presas, las tasas de cambio se utilizan para modelar la dinámica de infección. Los modelos matemáticos incorporan tasas de infección, recuperación y mortalidad para prever cómo evolucionan las poblaciones a lo largo del tiempo. Estos modelos contribuyen a la comprensión de la epidemiología y a la planificación de estrategias de control de enfermedades. En biología, especialmente en el estudio de sistemas complejos, las tasas de cambio son fundamentales para modelar fenómenos multidimensionales. Por ejemplo, en la ecología de comunidades, donde varias especies interactúan, se pueden emplear herramientas de cálculo avanzadas y ecuaciones diferenciales multivariables para entender la dinámica de todo el sistema. Las tasas de cambio son esenciales en química para describir la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. La cinética química utiliza ecuaciones diferenciales para modelar cómo las concentraciones de reactantes y productos cambian con el tiempo. Entender estas tasas de cambio es crucial para optimizar procesos industriales, prever productos finales y desarrollar nuevos materiales. La radiocronología, que utiliza la desintegración radioactiva de isótopos para determinar la edad de rocas y minerales, involucra tasas de cambio. La ecuación de decaimiento radioactivo se basa en la tasa a la cual ciertos isótopos cambian a lo largo del tiempo. El cálculo de estas tasas de cambio es crucial para estimar la antigüedad de formaciones geológicas, contribuyendo así a nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Las tasas de cambio nos permiten analizar las relaciones entre parámetros físicos, como la velocidad.
En términos textuales, se definen de la siguiente manera: la pendiente o parámetro es el cociente del parámetro que multiplica con respecto al parámetro que divide. Por ejemplo, A. La velocidad promedio es el cociente de la diferencia de posición con respecto a la diferencia en el tiempo, mientras que la B. Velocidad instantánea es el cociente entre el diferencial de posición con respecto al diferencial de tiempo. Estas definiciones proporcionan un marco conceptual para comprender cómo ciertos parámetros varían en relación entre sí, siendo esenciales en el estudio de fenómenos dinámicos y en la formulación de leyes físicas. Muy bien, tenemos dos ejercicios de expresar la tasa de cambio. En A nos dice que tenemos la aceleración promedio en X. Voy a simbolizarla como A. Promedio lo expresamos como ABG del inglés, que significa average, que ocurre en X. Va a ser igual al cociente que ocurre entre el cambio de la velocidad promedio. Bueno, eso es un poco redundante, porque cambio, si es un cambio simple, implica un cambio promedio. En ese caso, de la velocidad que ocurre en X, sobre un cambio en el tiempo. Por lo tanto, lo representamos con deltas mayúsculas. Recuerde que los deltas mayúsculas implican restas simples. Por lo tanto, esto se expresará como la velocidad en X final menos la velocidad en X inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. En el segundo ejercicio tenemos el concepto de tirón, sacudida, golpeteo o sobreaceleración, que va a ser J instantáneo, porque en este caso no hablamos de cambios simples, sino de diferenciales. Entonces, la sobreaceleración instantánea en el eje Y va a ser igual al diferencial de aceleración, y los diferenciales los expresamos con la letra delta minúscula en lugar del delta mayúscula. Y esa aceleración estará ocurriendo en el eje Y sobre el diferencial de tiempo. Ambos son tasas de cambio. Sin embargo, esta segunda tasa de cambio corresponde a una tasa de cambio instantánea, mientras que la primera tasa de cambio corresponde a una tasa de cambio promedio, siendo las tasas de cambio promedio operables a través de restas aritméticas simples, mientras que la ecuación que resuelve los diferenciales requerirá de técnicas un poco más avanzadas que se ven en el curso de cálculo. Tasa de cambio constante. A pesar de que las definiciones de promedio e instantánea pueden parecer triviales, hemos destacado su diferencia simbólica mediante el uso de los símbolos delta mayúscula para diferencias y diferenciales con delta minúscula. Sin embargo, es en este punto donde la complejidad comienza a emerger. Las tasas de cambio promedio solo son equivalentes a las tasas de cambio instantáneas cuando la tasa de cambio es constante, lo que resulta en la generación de líneas rectas al graficar sus funciones. Esta estrategia se vuelve especialmente útil al abordar diversos problemas de cinemática, como el movimiento a velocidad constante y una porción del movimiento con aceleración constante. En tales casos, la representación gráfica de estas tasas de cambio como líneas rectas facilita la resolución de problemas al emplear conceptos como pendientes de rectas. No obstante, cuando la pendiente no es constante, la igualdad entre la tasa de cambio promedio y la instantánea se desvanece. Este fenómeno se reconoce como el problema de la tangente instantánea en cálculo. La tasa de cambio instantánea. Determinar la pendiente instantánea de una recta implica equiparar el cociente de diferenciales al cociente de diferencias. Dado que las diferencias se reducen a operaciones aritméticas triviales, en última instancia, esto se traduce en resolver dos restas. Suponiendo que la aceleración es constante, determinemos su valor instantáneo cuando la velocidad inicial es 10 km sobre hora y la velocidad final es 80 km sobre hora después de un intervalo de 4 horas. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que
la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea si la aceleración promedio es una constante. Si eso se cumple, entonces podemos calcular la aceleración instantánea en términos de diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo. El enunciado nos da directamente la diferencia de tiempo como 4 horas. Establecido eso, lo que debemos hacer es evaluar la diferencia de tiempo como velocidad final menos velocidad inicial sobre la diferencia de tiempo y reemplazar. Tenga en cuenta que las dos velocidades están dadas en la misma unidad, así que lo que puedo hacer es encerrar entre paréntesis los valores. La velocidad final es 80, la velocidad inicial es 10. Cierro el paréntesis y afuera coloco como factor común las unidades, kilómetro sobre hora. Y divido todo entre la diferencia de tiempo, que son 4 horas. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: kilómetro que multiplica, sigue multiplicando. Hora multiplicado por hora es hora al cuadrado que va dividiendo. Kilómetro sobre hora al cuadrado es una unidad aceptable de aceleración. Las aceleraciones siempre van a tener la unidad de tiempo dividiendo elevada al cuadrado. Y lo único que queda es operar los valores. 80 menos 10 es igual a 70. Por lo tanto, hay que resolver aritméticamente 70 entre 4. Entonces, 7 cabe en 4 una vez. 4 a 7 baja un 3. Y procedemos a bajar el 0. 30 cabe en 4 7 veces. 7 por 4, 28, a 30 baja un 2. 2 no cabe en 4, pero podemos colocar un punto o coma decimal para continuar dividiendo en el primer decimal, lo que me convierte el 2 en un 20. 20 cabe en 4 5 veces, 5 por 4, 20, por lo tanto queda perfecto, 17.5. Así que la solución será 17.5 kilómetros sobre hora al cuadrado. Sin embargo, cuando buscamos calcular la pendiente en una curva, donde la pendiente es variable y define una curva suave, como la que produce la función cuadrática, la cuestión se torna más compleja. Consideremos una curva suave modelada por la expresión y igual a x al cuadrado. Al calcular la pendiente promedio entre dos puntos arbitrarios en la curva, observamos que se genera una recta que intersecta la curva en dos lugares. Esta recta representa el promedio de las pendientes de los puntos de la curva que se encuentran entre los dos puntos seleccionados. Ahora, imaginemos que intentamos aproximarnos a la pendiente instantánea en un solo punto específico. ¿Cuál es la diferencia? A diferencia de una pendiente promedio que toca la curva en dos puntos, la pendiente instantánea lo hace en un único punto, de manera infinitesimal e instantánea. Una respuesta ingenua sería realizar restas cada vez más pequeñas, reduciendo la distancia entre los dos puntos seleccionados. No obstante, ¿qué ocurre si intentamos reducir las diferencias cada vez más y más? Cuando la diferencia de tiempo se vuelve infinitesimalmente pequeña, el denominador se aproxima infinitamente a cero, aunque no llega a ser cero. Esta limitación surge porque la cantidad de puntos entre dos puntos finitos siempre es infinita. Por lo tanto, no importa cuánto nos esforcemos en realizar restas diminutas y acercarnos, nunca alcanzaremos una solución instantánea. Es importante señalar que, a pesar de esta limitación conceptual, esta estrategia resulta viable en experimentos concretos. En tales casos, la aproximación a la tasa de cambio instantánea mediante diferencias diminutas se vuelve significativamente práctica y útil. Sin embargo, para obtener la tasa de cambio verdaderamente instantánea, se requiere una forma de evaluar la ecuación en su límite cuando la diferencia de tiempo tiende a cero.
Esta expresión se conoce como la definición de límite y constituye una de las ecuaciones fundamentales del cálculo. La fórmula se lee como que la pendiente instantánea, sea esta variable o constante, es igual al límite cuando la diferencia de tiempo tiende a cero del cociente entre la diferencia de la variable dependiente sobre la diferencia de la variable independiente. Para evitarnos tener que escribir la notación límite a cada rato, empleamos la notación de diferenciales con la letra delta minúscula, la pendiente instantánea, constante o variable, es igual al diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. Aunque hemos generado una de las definiciones más importantes del cálculo, en realidad no nos sirve de nada, pues esto nos traslada a la pregunta ¿cómo podemos hacer la división de dos diferenciales? Aquí es donde van a pasar unos cuantos meses mientras su instructor le da un paseo por la definición fundamental del cálculo empleando límites, definición que evadiremos aquí, ya que esto no es un curso de cálculo. El punto es que los matemáticos han creado algoritmos para evadir el uso de límites, que involucra dominio de divisiones algebraicas, y al mismo tiempo generar su resultado confiable. El resultado de esta resta infinitesimalmente pequeña la llamaremos derivada o pendiente instantánea, y a su algoritmo para ser generada la llamaremos técnica de derivación e integración. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo, eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.